Bueno, muchas gracias, Sergio. Gracias por la invitación. Para mí, la verdad, estoy muy contento de estar acá. Venir a contarles un poco las cosas que me interesan. Y la idea hoy es tratar de entender un poco cómo los algoritmos nos ayudan a entender la oferta de los grandes proveedores de contenidos y de ítems online, sobre todo. Bien. Sergio ya me presentó, pero bueno, yo soy Leandro Lombardi. Me doctoré hace 3 años y monedas en matemática, álgebra y topología, matemática pura. No la cortaba con nada en ese momento. Después no es claro quién dejó a quién. Me convertí en un data scientist, que cuando pones eso en LinkedIn la gente te empieza a acosar un montón, prueben. Soy parte del programa de ciencia de datos en la Fundación Sadowski. Explico, Sergio, de qué se trata. Nosotros hacemos promoción, desarrollo, buscamos el desarrollo del área y la vinculación academia-industria en la particularidad que tiene la ciencia de datos. Cuando el CONICET los papeles. Quería poner la definición de un data scientist, como lo entiende. De todas, esta es la que a mí más me gusta, que son un señor hace un tiempo, hace 5 años. Es mejor en estadísticas que los programadores y que sabe programar mejor que los estadísticos. De donde yo vengo, ninguna de las dos es un gran logro. O sea, es una definición mediocre que me encanta. O sea, yo me considero dentro de esta definición sin que eso signifique demasiado. Porque al menos de donde yo soy, los estadísticos no saben programar nada y la gente de computación no les enseña mucha estadística. Así que yo, sin tener educación formal en ninguna de las dos, puedo decir que cumplo la definición. Entonces, la agenda para hoy tiene que ver con historia del área o de cómo este tema, qué son los sistemas de recomendación, muy brevemente, sin entrar demasiado en la técnica, porque es la idea de la charla de después, y no quiero que se superpongan demasiado, y algunas reflexiones y abrir un poco la discusión de qué les parece a ustedes. Bien, entonces, la historia de sistemas de recomendación es, no para mí, sino para la gente que escribe sobre el tema con mucha seriedad, la historia de un cambio de paradigma, que tiene un final que conocemos, ¿no? ¿Qué es esto? El Blockbuster que se fue a la B, ¿no? ¿Por qué se fue a la B? Claro. Acá tenemos las dos acciones. En algún momento Blockbuster era una compañía como cualquier otra que cotizaba en bolsa y se fue a la B. Y fíjense el crecimiento de Netflix. La gente dice que si toda esta cuestión de la inteligencia artificial no es otra segunda burbuja.com, pero bueno, no es lo que nos interesa charlar hoy. ¿Cómo empieza esto? Fíjense que la debacle empieza por este año, por el 2005, por ahí. ¿Cómo yo lo entiendo? Y leyendo un poco, no es que se me ocurre a mí. Una cosa es un local, ¿sí? ¿Y cómo empezó Netflix? ¿Alguien sabe cómo empezó? Como una compañía que, claro, no era streaming, era una compañía que te mandaba por correo el DVD, ¿no? O sea, así. O sea, fíjense la diferencia de espacio y de uso del espacio entre una y otra. Entonces, este es el depósito de Amazon, por ejemplo, ¿no? Otra foto de edición. La diferencia que hay entre el retailer, digamos, el tipo que tiene que estar ahí a 10 cuadras de tu casa o menos, ¿cuántos DVD puede tener en ese local? No muchos, ¿no? ¿Cuántos libros puede tener en ese local? En cambio, Netflix puede tener todo, ¿sí? El espacio de guardado no solo, al alejarse del centro de la ciudad, puede tener un galpón mucho más grande, concentra todo en un solo lugar y de ahí manda y recibe los DVDs. Pero esto es lo único que cambió. O sea, solo cambió que me mudo lejos.
y ya está. O sea, ¿se entiende lo que digo? No es solo una cuestión de que vendo ahora desde un depósito en el conurbano en vez de tener un negocio en el centro. De hecho, la venta por correo ya existía, ¿sí? O sea, los catálogos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pensemos en mentalidad de Estados Unidos, no tanto mentalidad nuestra que no compramos nada por catálogo, pero uno lo ve en las series, en las películas, ¿no? Que tienen los catálogos y todo. Entonces, ya esa cultura estaba. Pero lo que cambia, y esta idea, casi todo lo que está en esta presentación, puede ser el disclaimer, es robado. Esta historia también. Es la historia de dos libros. Touching the Void y Into Thin Air, ¿no? Este libro se escribió en el 88, se publica en el 88, es sobre una historia de montaña en los Andes peruanos, alguna catástrofe, gente que se muere, una historia de ese estilo. No lo compró casi nadie. Está en absoluto desconocimiento del público. 10 años después sale otro libro que tiene que ver con una expedición fallida al Everest y también la gente va a la montaña y se terminan muriendo algunos y toda esa historia. Y de pronto, el primer libro se empieza a vender de vuelta. Se empieza a vender, se empieza a vender, se empieza a vender. Estaba casi sin estar impreso. En las librerías obviamente no estaba. Era un libro casi desconocido. Y se llega a vender tanto que hacen una película y termina siendo mucho más vendido que el otro. Casi el doble de veces vendido que el otro. ¿Qué pasó ahí? O sea, esto es lo que cambia, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo ocurrió que esto, digamos, que el segundo libro diera lugar a que se empezara a vender de vuelta el primero? Y esto es lo que venimos a charlar hoy, que son los sistemas de recomendación, los algoritmos que me dicen, si te gustó Into Thin Air, comprate Touching the Void, que va por ese lado. ¿Está bien? Estos grafiquitos los hice yo para ilustrar la idea de un fenómeno que tiene que ver con las películas. Acá lo que grafiqué son la cantidad de puntuaciones, que uno lo puede pensar como un proxy de la cantidad de vistas. También puntuaciones son muchas menos, puntuaciones son ranking. La gente que pone si le gustó 1, 2, 3 estrellas, 5 estrellas una película. Movie Lens es una base abierta que pueden jugar con esa de rankings. Si uno mira la película en Movie Lens con más puntuaciones de todas es Pulp Fiction. Una banda que no entra en el eje. Ya al lugar 1000 más o menos está Small Time Crooks, que tiene muchísimas menos puntuaciones, del orden de unas 500, de unas 1000 3000 puntuaciones, digamos, algo así. ¿Está bien? Y ya más para la 3000, 4000, 5000 ya no queda nada. O sea, casi nadie rankea esas películas, casi nadie ve esas películas. Acá tenemos, ay, no salió bien el logito. Tenemos Instagram, cantidad de compras de un retailer online que también liberó algunos datos hace un tiempo, son interesantes también para mirar. De vuelta, el producto más vendido son las bananas. No sé, 50.000 bananas. ¿Saben cuál es el segundo más vendido? Adivinen, uno que me dio. Organic bananas. ¿Está bien? De vuelta, por acá están porotos, puré de... Cada vez que uno se va poniendo más allá, más sofisticado, más de nicho es el producto, ¿no? Menos gente lo compra. Pero de vuelta, el comportamiento es muy violentamente... O sea, hay muy pocos productos muy populares. Y el último de este estilo es Amazon, ¿no? Donde el libro más vendido es Hunger Games. No, de vuelta, el más puntuado. Y después, conforme uno se va yendo para allá, no existe nada. Y de hecho, para hacer este gráfico, acá había 2 millones y pico, 2.300.000. Y corté en los que tenían por lo menos 50 puntos, o sea, 50 puntuaciones, y me quedaron solo 70.000. O sea, para que tengan una idea de la magnitud de esto. Había como 1 millón de libros que solo tenían una puntuación. Si pensamos que eso es un proxy de las ventas, decimos, bueno, se habrá vendido decenas de veces, centenas de veces, no sé. Entonces, esto es el fenómeno que se conoce como long tail. Si buscan long tail, Wikipedia, los lleva un artículo que después voy a citar, estaba muy interesante de leer, que explica esta historia que estoy contando hoy. Pongo el Argentinosaurus, que es uno de los más grandes del mundo, que es
prácticamente lo único que podemos presumir por estos días. Y hay una regla que se llama la regla del 80-20. El 20% de los productos dan lugar al 80% de las ventas, ¿no? Y el 20% de las ventas se explica con el resto de los 80%. Entonces, Netflix, Amazon y todos sus amigos, lo que se dieron cuenta es, no tenemos que apuntar a este 20%. No somos la librería de la esquina de mi casa, el Blockbuster, que solo puede guardar una cantidad acotada. ¿Está bien? Piensen en Blockbuster. Blockbuster dice, yo tengo un local, lo tengo que llenar de películas. ¿Qué pongo? Y estas. Porque cualquier cosa que pongas acá, no lo vas a alquilar nunca. Lo tenés ahí ocupando espacio y no lo vas a alquilar nunca. Es todo un problema muy difícil de entender cuáles tenés que comprar. Bueno, Netflix no tiene ese problema. Y encima con streaming, ni hablar. Las tengo todas, ¿qué me importa? ¿Está bien? Piensen, de hecho, que en un negocio central, en un negocio de música, para tener un disco en el estante, tiene que por lo menos venderse 2 veces al año. Si no se vende 2 veces al año, no está pagando el alquiler de su espacio de estante, ¿no? Y entonces esa fenomenología cambia. Pero no es solo esto, porque tenés que ir a encontrar eso de ahí abajo. ¿Está bien? Entonces, este es el artículo que les comentaba, que si tienen tiempo léanselo. Que dice, bueno, poder elegir cualquier cosa nos está diciendo qué quieren los consumidores, ¿no? los clientes, los usuarios de nuestros productos. Ahí hay información que hay que extraer. Y este señor lo dijo en el 2004. Para tomar algo de perspectiva, Bielsa acababa de renunciar a la selección argentina después de haber perdido la final de la Copa América contra Brasil y haber ganado los Juegos Olímpicos. Parece de otra era el artículo, pero lo leemos hoy y tiene todo el sentido del mundo. Y ahí está la historia de los 2 libros y muchas otras historias más. Entonces, resumiendo la historia, el cambio son 2 cosas simultáneas, una que ya existía un poco de antes, pero que se vuelve explícita, que es la oferta ilimitada. Yo hoy voy a Amazon y está todo. Voy a eBay, está todo. Voy a Alibaba, está todo. Pero solo no puedo. O sea, tienen que ayudarme a encontrar esas cosas los buscadores y los sistemas de recomendación, que cada vez son 2 temas que se juntan muchísimo más, ¿no? Entonces, un poco de qué se trata esto de sistemas de recomendación. Y ahora la idea es ir un poco más tranquilo y contando, y si quieren preguntar, si algo no se entiende, lo podemos ir. Bueno, el objetivo es ofrecer al usuario productos de su interés, ¿no? Hice las 2 circulitos de distinto tamaño a propósito. La oferta es muchísimo mayor que el interés, en realidad. Casi me quedé corto. ¿Está bien? A mí no me interesa todo lo que vende Amazon, me interesa algo chiquito. Bien. Pero para eso tenemos un montón de información. Tenemos información sobre lo que tenemos, los ítems que tenemos. Tenemos la categoría, tenemos el estilo, si es algo musical o artístico, podemos decir, bueno, esto es rock, esto es blues. Tenemos el cuánto se compra, cuándo se compra, es un producto de estación, no sé, adornos de Navidad, bufandas, o es algo que se compra todo el año. Tenemos la actividad que se genera, ¿no?, en la página, cuando se ve algo, se compra, se puntúa, ¿sí? Están puestas en ese orden porque de cada una hay muchas menos que de anterior, ¿no? La gente ve un montón de páginas, compra algunos productos y muy pocos de los que compran terminan puntuando y dando alguna... Por ejemplo, acá todos usarán Netflix, imagino. ¿Cuántos pusieron me gusta a una película? ¿A cuántas de las que viste? ¿No? O sea, 2 levantaron la mano y a muy pocas de las películas que uno ve. Entonces hay mucho que pensar ahí. Y después, algo que se está poniendo más de moda, que vamos a hablar después, es el contexto. ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es?
qué estoy haciendo. Eso también lo puedo entender de mi dispositivo móvil o de qué manera estoy interactuando. Y también el perfil del usuario, la demografía, ¿no? A edad, sexo, nivel de educación, ingreso, gasto, qué me interesa. Si lo dije explícitamente, si no, lo trato de inferir. ¿Está bien? Esos son, o sea, queremos ofrecerle lo que quiere a partir de esto. ¿Sí? Es un problema muy vago de aprendizaje automático, no está como bien definido. Entonces, vamos a ver algunas técnicas de a poco. Una casi primera que uno le aparece en Amazon es comprados a la vez, ¿no? Uno va y se fija, pones algo en el canasto y ¿qué hago? Voy y busco los canastos que tienen a ese producto, ¿qué otros productos tienen? Es sencillo algorítmicamente incluso, ¿no? ¿Qué me permite eso? Bueno, me permite compras que son muy obvias, pero que están buenas, asegurárselas. Por ejemplo, te compraste una cámara, capaz que eres una batería extra, una tarjeta de memoria. ¿Sí? No es nada original, pero si el tipo se compra la cámara y después va y se compra la tarjeta en otro lado, cuando le llega la cámara y dice, la tarjeta, ahí me perdí una venta. Entonces, esto lo que busca es asegurarse las ventas obvias. ¿Sí? No tiene nada, así muy difícilmente encuentres el libro del 88. ¿Está bien? Pues algo que justo la gente lo compre. Y después pasan cosas divertidas como que te recomienda que te armes una bomba. Esto salió hace poco que le dieron de baja un par de cosas, a un par de parámetros, a un par de combinaciones las tuvieron que curar a mano. Que cuando ponías este producto, que es algo de carbón, no sé exacto, de hecho está horneado para que la gente no vaya a jugar con eso, te decía, y cómprate el cable y las municiones, ya que estamos, ya casi estás. Y con 50 podés volar una habitación como esta. Después, el porque viste, y ahí, este es un poquito más complicado, porque ¿qué es lo que hace? Acá también hay otro fail, ¿no? Porque dice, porque miraste Dexter, pero no es Dexter el asesino, es Dexter el del laboratorio. Está medio, es un fail, pero la idea es, cada ítem que yo tengo, esto funciona bien cuando yo soy un vendedor, ofrezco productos que están dentro de una misma categoría, ¿no? Por ejemplo, películas, soy Netflix y ofrezco películas. Entonces, las puedo catalogar, digo, el género, quién actúa, tengo un conjunto de actores, tengo el director, tengo el año, tengo, ¿no? Un montón de descripciones del ítem que yo estoy vendiendo y como son todos de la misma categoría, todos los ítems tienen las mismas descripciones. ¿Está bien? Y ahí lo que hago es me fijo cuánto se parecen uno al otro. Entonces digo, bueno, el año, ¿cuánto se parece? ¿Qué distancia hay entre años? Los actores, ¿cuánto se parecen? Digo, tengo estos actores, tengo estos actores. ¿Cuáles coinciden en mi película? Bueno, eso me da una idea de cuánto se parecen unos actores a los otros. ¿Sí? ¿El director es el mismo? Bueno, pero ¿es el mismo en algún sentido? ¿Es parecido? Bueno, todo eso lo voy haciendo a mano. O sea, es laborioso porque tengo que tener gente que sepa, que entienda algo y que me vaya armando ese modelo. Una vez que me armaron ese modelo, armaron una distancia, los que hayan visto algo de clustering entienden que todo o casi todo es armar la distancia. Una vez que uno armó la distancia, dice qué ítem se parece a qué ítem. Entonces, porque viste Dexter, te muestro los vecinos de Dexter, ¿no? Lo que está cerca de Dexter. Está bueno, hay que hacerlo alguna vez en la vida, pero de vuelta, es difícil tener recomendaciones que no sean obvias. ¿Está bien? Acá probablemente te aparezca el libro del 88, porque salvo en el año, salvo en que difieren en 10 años, bueno, si alguien lo catalogó como de montaña, quizás te aparezca, ¿está bien? Pero no son del mismo autor, están separados en el tiempo, creo que hasta ocurren en lugares distintos, entonces no es tan obvio. Esto es algo muy novedoso, bueno, lleva unos años, ¿no? Que es entendiendo el contenido.
Esto, el ejemplo que está acá, podría ser otro, es el Music Genome Project, que lo hace Pandora, y los tipos tienen gente y algoritmos diciendo qué es la música que está ahí en ese file MP3. O sea, en ese archivo MP3, ¿qué hay? Pero no que hay en el sentido de, es un blues, lo canta tal, no, sino cómo se describe esa música. ¿Está bien? Después, en la otra charla tengo otro ejemplo que vamos a ver sobre esto. Entonces, esto es muy complicado de hacer, muy laborioso, requiere anotación súper experta, tienen analistas de música. Cada canción le lleva 20 minutos a una persona escribirla en el Genome Project. Pero una vez que lo tengo, te puedo decir que esta canción se parece a esta porque se parece. Si lo hiciera con los libros, sería como tener gente leyendo los libros y describiendo en algún sentido de qué se tratan esos libros. Cuando digo describiendo, piensen en dando un vector, ¿no? Diciendo, acá hay un 8, acá hay un 2, acá hay un 3, un 5, y cuando hago la distancia me da 0,2. ¿Está bien? Digo, describiendo matemáticamente. Entonces, con esto sí yo puedo decir, ¿te gustó este libro? Entonces anda a buscar este porque trata de lo mismo. Es la recomendación del librero, la recomendación del negocio de música de la esquina, ¿no? Vale la pena. O sea, qué sé yo. Pandora debe estar convencidísimo que vale la pena. Yo no sé, ¿está bien? Y claro, en cualquier contexto. Porque no cualquier cosa yo la puedo modelar. ¿Está bien? Tiene que ser de... O sea, no sé, no cualquier cosa lo puedo hacer. ¿Está bien? Y no es extrapolable. No es que ahora Pandora dice, che, además de música voy a vender audiolibros. Ok, listo. Vamos de vuelta. Pongamos gente a escuchar los audiolibros, no sé. En otras predicciones que también surgieron en los últimos tiempos son los grafos sociales. Son sencillos y son muy potentes. Un ejemplo de esto es, yo tengo acá al señor que le gusta, quiero ver si le gusta, qué le gusta, ¿no? ¿Qué le gusta de eso? Entonces, me agarro y digo, ¿esta peli, este video, le gustará o no? No sé, todavía no se lo mostré, no hizo nada. Pero veo a los amigos de él, ¿qué porcentaje le gustó? Le gustó al 80% de los amigos, se lo doy, seguro que le gusta. Y eso funciona tremendo. Tremendo. La contracara de eso es que son los datos de Facebook, no los míos. Entonces, si yo soy Amazon, Netflix, etc., no lo puedo hacer. Pero Facebook lo puede hacer. De hecho, para recomendarte cosas como noticias y eso, una de las cosas que prueba es eso. Bueno, ¿esto le gustó a tus amigos? Entonces yo te lo recomiendo a vos también. Puse datos externos pensando en el caso paradigmático de Netflix, Amazon y otros por el estilo. Entonces no tienen esos datos. ¿Está bien? Tienen otros datos. Pero acá me quiero detener con un ejemplo de unos... Hay una empresa que yo los conozco muy de cerca, que no tengo acciones ahí, así que no es una publicidad interesada, que se llama Grandata, que su kiosco es analizar datos telefónicos, arman un grafo de quién llama a quién y quiénes son los amigos de quién. Y después van a un banco y le dicen, vos conoces a este, vos conoces a este, y a este, bueno, yo conozco a todos. Entonces a este vendele esto, a este vendele esto otro. Entonces ahí hay la telefónica se vuelve socio de la consultora y monetiza esos datos a un banco. Hay modelos donde, si bien los datos son externos, uno los podría recuperar, o podría pensar en ejemplos como Facebook juntándose con Amazon y dominando el mundo, ¿no? No hay que ir tan... Bien, y quizás lo más disruptivo en estos últimos tiempos es lo que se llama como filtros colaborativos, es lo estándar, o sea, lo primero que uno prueba, quizás. Es un enfoque abstracto. El enfoque abstracto consiste en... uno piensa una matriz donde tiene los usuarios y tiene los ítems que uno vende, ¿no? En este caso son libros. Menos mal que no se ve bien porque son todos libros super nerds, como de manuales de Spark y Machine Learning Paradigms, que eso no importa. ¿Está bien? Pero bueno, uno dice, tengo los reviews de la gente, esta matriz es muy optimista,
la gente no puntúa tanto. O sea, si esta matriz fuera de verdad, tendría que haber 2 puntajes, como mucho. ¿Está bien? Digo para que lo piensen, porque si no todo parece muy tonto. Acá tendría que haber solo 2 puntajes. Está demasiado densa. Y los casilleros blancos son, no sé qué hay que poner ahí, y eso es lo que quiero averiguar. En el fondo es, viene este señor, ¿qué hago? ¿Le ofrezco Machine Learning Paradigms? ¿Le ofrezco aprendiendo Spark? Y no sé. Bueno, la idea acá, y es la idea, es que esa matriz así como está, codifica las relaciones entre usuarios e ítems. Hay algo ahí que se puede extraer y que no está ni en los usuarios solos ni en los ítems solos. O sea, hay una información que tiene que ver con cómo los gustos se expresan, que no lo puedo decir ni mirando los datos que tengo de los usuarios ni mirando los datos que tengo de los ítems. Quizás el más emblemático de esto sea una reducción dimensional de esa matriz. Uno la mira y dice, bueno, acá esencialmente, para los que yo no conozco, no tengo bien seteado exacto el background de todos acá, pero para los que hicieron alguna materia de estadística, cuando hacen análisis de componentes principales, uno hace una reducción dimensional, ¿no? Y si tengo un montón de dimensiones, lo bajo a 10, 8, no sé, una docena de dimensiones. Bueno, imaginemos que teníamos esa matriz y le bajamos una dimensión del estilo de componentes principales. No es exacto eso, la matriz no es cuadrada, la matriz tiene huecos, pero la idea que está atrás es la misma. Y si uno mirara las primeras 2 componentes de esa matriz, de la reducción de esa matriz, encontraría algo de este estilo, donde están acá ploteadas las 2 componentes de los usuarios y de las pelis al mismo tiempo, ¿no? Pero concentrémonos un toque en las pelis. Pareciera como que las 2 dimensiones tienen que ver con si son más serias o más pasatistas, o si son más de chabón o de minita, digamos, está puesto así. ¿Está bien? Entonces, por algún lado tenés, no sé, el diario de la princesa, que es una tontería y está más pensada para las chicas. Y por el otro lado tenés, no sé, Tonto y Retonto, que es una estupidez importante y está más pensado para los chicos. Después en algún lado tenés, no sé, Arma Mortal o Corazón Valiente. Amadeus, que está en el medio, es bien seria y no tiene género aparente. Pero esta dimensión es una interpretación que le estamos dando, ¿no? Nadie le dijo al algoritmo, busca cuán seria es la película. ¿Está bien? Y eso está solo en los puntajes. No hay ninguna información del género ni de nada. Y a mí me gusta más la que sigue, que es los 2 vectores estos en un dataset de Netflix. En el medio está el Mago de Oz, por alguna razón extraña. Pero miren, por ejemplo, acá parecieran estar las de sangre, ¿no? No se llega a leer, ¿no? Voy a leer algunas. Esta es Freddy, no sé qué, y Freddy contra Jason, ponele. ¿Está bien? Están estas 2 acá, y acá está Road Trip, que es medio una película tonta, comedia tonta, pero por alguna cuestión que no tiene que ver con que esta es de terror, a la gente que le gusta una le gusta la otra, hay algo ahí que tiene que ver. Y después, conforme uno se va moviendo por acá, sigue habiendo sangre, pero la peli se va poniendo más seria. Está Scarface, está Kill Bill, ¿no? Y acá como que siguen estando serias, pero se le va perdiendo la sangre. Y por ejemplo, en esta parte de acá está Being John Malkovich, Lost in Translation y Belle du Jour. 3 películas que no tienen nada que ver entre sí, están muy cerquita, porque por algún motivo a la gente que le gusta una le gusta la otra y no tienen que ver ni con los actores ni con nada, ¿no? Y así podríamos dar toda la vuelta y jugar un rato con esto. Pero esto es disruptivo. Y fue disruptivo en su momento y sigue siendo una de las cosas que uno tiene que hacer sí o sí. Entender la información que está ahí. Para los que sepan un poco de texto, es la misma idea atrás de análisis
semántico de texto. O sea, entender qué dice un texto, la herramienta que está atrás de eso es esencialmente la misma. Bueno, algo que se está poniendo de moda, que son las recomendaciones contextuales. Este es un screenshot de mi propio Google Play. Parece que estás en casa, comiendo por la hora, o capaz te pintó el bajón, porque era domingo a la noche, esta es de ayer a la noche, y te pintó el bajón y el tarro de, sí, me pintó el bajón, no hace falta que aclaremos sobre el bajón, y me va diciendo, bueno, si querés tener... Y arma playlists que tienen que ver con esa situación, que ni siquiera yo escuché nunca a través de Play, sin Bandera, ni Nora Jones, ni ninguno de los que está acá, ¿eh? Y creo que ninguno de los que está acá tampoco. Pero él arma una playlist como, bueno, si te pintó el bajón, no sé, y... recomiendan según el humor, dónde estás. Si estuviera manejando, te dice, parece que estás manejando, te pongo una bien, ¿no? Y si estás en el trabajo, si estás estudiando, te querés concentrar, ¿no? Está bueno. Está re de moda, está en todo, es la pomada, pero es un poco creepy, ¿no? O sea, bien. Y entonces, digo, después de pantallazo así, casi sobre la superficie, ¿no? Un medio de divulgación, que espero que les haya resultado satisfactorio, quería proponer algunas conclusiones y algunas reflexiones sobre estos temas. Bueno, esto es quizás la transparencia con más texto, ¿no? ¿Qué buscamos, no? Entonces empezamos hablando de un problema de aprendizaje automático, ¿no? Que no lo llegamos a definir bien. Pero si lo definiéramos como predecir el puntaje, digo, yo no conozco, soy Netflix, quiero saber de 1 a 5 estrellitas si te va a gustar o no, qué te doy, qué no te doy. Bueno, quiero saber ese puntaje, ¿qué te propongo? Bueno, entonces ahí está bien definido. Quiero saber si este tipo puntuaría esa película, cuánto la puntuaría. ¿Pero es eso lo que más importa? ¿Está bien? Digo, en un problema de aprendizaje automático, donde uno está tratando de inferir, no sé, el ingreso de una persona, o si me va a pagar o no me va a pagar un crédito, bueno, ahí sí me importa la precisión de esa predicción. Pero acá tiene más que ver, y entonces están como ordenadas así, tiene que ver más con lo de la experiencia, tiene más con la experiencia del usuario. Alguna vez, digo, hablando con experiencias así, anécdotas, pero experiencias reales, con gente de Mercado Libre o de la gente que maneja Zona Prop y Zona Shops, no sé si acá está, pero es un portal de inmobiliario importante. Ellos me contaban que muchas veces el mejorar un montón, así como estar todo un montón de trabajo en mejorar el algoritmo, no les redundaba en mejores conversiones, ¿no? En el fondo lo que importa es que lo que yo le muestro le haga clic y que cuando le haga clic lo compre. ¿Está bien? Por ejemplo, el otro día, la gente que está en el research de Zona Prop decía, una vez tuvimos 2 semanas, estábamos re contentos probando un algoritmo, funcionaba perfecto, cuando lo mandamos a la pista, las conversiones bajaron. ¿Y qué pasó? Bueno, algo que estaba detectando ahí no era lo que la gente quería. Estaba como todo problema de aprendizaje automático, uno cuando lo mete dentro de la computadora, se transforma en un problema de optimización, ¿no? Es decir, quiero predecir de la mejor manera los puntajes a partir de estos datos. Pero eso es una abstracción o una simplificación del problema. También, hablando con gente de Mercado Libre, me decían, nosotros lo que mejor nos funcionó una vez fue cambiar el botón de lugar. Estaba en una pantalla, lo pasamos a otra pantalla y eso aumentó las ventas. Y no había ningún gurú de los sistemas de recomendación. De hecho, el de ellos aún es malísimo. ¿Está bien? Digo, no está puesto, uno diría, bueno, Mercado Libre deberían ser unos cracks de la recomendación. No lo son, pero no es un insulto. Digo, tienen las prioridades donde las tienen que tener. Después vimos varios métodos. No hay un santo grial, como casi nunca en aprendizaje automático, y hay hasta un teorema que dice que no hay un método que le gane a cualquiera en cualquier escenario. Pero lo importante acá es que es bien claro que cada uno de los métodos tiene, digamos, sus ventajas y sus desventajas, sus debilidades y sus fortalezas,
y es bien clara cuáles son, ¿no? Si hacemos una recorrida rápida, los primeros que comentamos, los de la canasta comprados al mismo tiempo, o la similitud por cómo es el ítem, te recomiendan y te aseguran las compras obvias. Nadie quiere perderse las compras obvias. Está bien, ya la tengo adentro. Es como, está en la línea esa compra. Metela adentro, está bien. Después, el último que vimos, contextual, está bueno entender al usuario en distintos contextos. Es medio experimental todavía, pero está bueno. Eso también me da una experiencia que el usuario me va a venir a buscar más veces. Y si está más veces adentro de mi plataforma, probablemente más consuma y mejor me vaya. Y después, los filtros colaborativos tienen ese factor que se dice de serendipia, que tiene que ver con la casualidad, con el efecto eureka, ¿no? El efecto de película, de se cruzó y entonces se enamoraron, que no lo tiene ninguno de los otros. Pero muchas veces en esa abstracción o en esa magia se pierden las obvias. Entonces, lo que uno hace es usar todos. Usar todos, ¿no? Y hay otra idea ahí de cómo hago para, ¿sí? Digo, porque en el fondo, ¿qué es lo que uno quiere? Piensen en las páginas que uno visita usualmente. Un carrusel abajo, ¿no? Con los productos, porque estás viendo uno y abajo te muestra autos, casas, lo que estés viendo, no sé, si estás en estás por comprar tu auto, te muestran autos similares. Y lo que uno quiere es poner ahí lo que el usuario va a comprar. Entonces, le pide al content base, dame 2 que a vos te parezca que van. Le pide al de filtros colaborativos, dame 3 que vos siempre le pegás bien. Bueno, y uno arma ahí una ensalada, y bueno, hay toda una idea, hay toda una metodología de cómo hacer eso, y cómo optimizar eso también. Cuántos le pido a cada uno, y por qué, y cuán bien responde cada uno. Hay toda una segunda etapa de aprendizaje, de inteligencia, ponerle ahí. Y después, como también, de vuelta, como en todo proyecto de aprendizaje automático, empezar simple, porque el esfuerzo no siempre paga. No siempre paga. Si uno puede hacer algo con 3 clics, hacelo, fíjate cómo va. Y después fíjate cuánto esfuerzo te cuesta mejorar en un 1%, en un 2% relativo, eso que hiciste con 3 clics. No siempre paga. Eso vale para cualquier proyecto de software, quizás, pero de aprendizaje automático en particular. Y también es fundamental que lo que hiciste con 3 clics lo estés monitoreando todo el tiempo. Si no te recomienda bombas, te dice que porque viste Dexter te veas, ¿cuál era el otro? Lie to Me, ¿no? Esas tonterías que molestan al usuario. Así que, bueno, creo que... Después, algo que ya estamos en una parte más filosófica de la charla, es, esto es un screenshot de mi feed de noticias según Google. También, López que vendió C5N, Macri con poder, que creo que es de Infobae, sí. Star Wars, el Checho Batista, no sé qué, Bullrich, una nota de La Nación que le gana a Cristina, The Walking Dead, y Elisa Carrió, y esa no me acuerdo de qué diario es. Yo hago un esfuerzo enorme por leer todos. La Nación, Clarín. En cuanto no haces eso, ahí te aparece solo un diario. ¿Está bien? Y no tenés ninguna manera de decirle, che, Google, pará, te está yendo la mano. Pero a mí me cuesta un esfuerzo grande, y grande afuera de esto, ¿eh? No digo que yo me leo todos los que aparecen acá. Digo, leo aquí y después voy y abro Infobae, abro Clarín, abro La Nación, abro Página 12. Página 12 casi nunca aparece ahí por alguna razón. Y vamos de vuelta a esto, es imposible abarcar toda la oferta de noticias. Ahora está medio de moda lo de los fake news, ¿no? Tiene que ver con esto también. Y
hay algo que también es interesante sobre los sistemas de recomendación, ya yendo puntualmente a lo de contenido, ¿no? Que es que premia la inmediatez. Piensen en YouTube. Cuando entran a YouTube, yo entro bastante seguido, ¿no? Como le pongo a uno de mis hijos algún dibujito, después cuando se duerme meto algún video que me queda ahí. Premia el video ya, ¿no? Como el ver es bueno, después no sé, mirá, una charla de media hora sobre Deep Learning, sí, la voy a ver. O el video de 5 minutos del compilado de los goles del Barça, bueno, sí, el compilado de 5 minutos. Y eso va generando una retroalimentación que YouTube de pronto piensa que a mí solo me interesa el fútbol, no sé, la magia y los videos de Game of Thrones, ¿está bien? Es como, de pronto yo soy eso para YouTube. Loco, pero me interesa la charla TED también. Cada tanto meteme una charla TED. Está bien, no tengo el tiempo ahora de verla, pero tiene que haber una manera de eso. Y en las noticias también pasa parecido, ¿no? La nota sobre el análisis económico de los bonos a 100 años, o quién se peleó con quién en el bailando, ¿no? Bueno, esa la voy a leer después, más tranquilo, a la tarde. Ahora leo quién se peleó con quién. Entonces, de vuelta, se premia mucho la inmediatez porque se premia el clic. ¿Está bien? Entonces, acá hay otra cosa que voy a confesar robada, que se llama la burbuja de filtros, de filter bubble. Si lo googlean en una charla, hay un libro muy interesante. ¿Qué pasa cuando ese efecto ocurre a través de todo lo que consumo? ¿Está bien? Netflix solo me muestra ciertas cosas. Google solo me muestra ciertas noticias. Los diarios mismos, los mismos diarios están jugando con la personalización. No acá, quizás, no sé. Pero el Huffington Post, el Washington Post, el New York Times, ya están jugando con eso. Vos vení, a vos te interesa esto. No, pero poneme la tapa del diario. ¿Qué te interesa a vos, diario? ¿No? ¿Cuál es tu línea editorial? No, bueno. Y esto es muy difícil de combatir como usuario. No es nada transparente cómo ocurre esto. No es configurable por el usuario, es invisible y es además imprevisible. Si no les parece que es imprevisible, entren ahora mismo a YouTube y vean lo que YouTube les está recomendando. ¿Qué sé yo? ¿Con qué me va a salir YouTube? YouTube es el más loco en ese sentido. A ver si hay cosa. Entonces, el mensaje final tiene que ver con esto de pensar, tiene que aparecer una ética editorial de recomendación. Para Amazon, bueno, será que la gente no compre bombas. ¿Está bien? Para Netflix, no sé, cada tanto mirate una peli que no sea tan tonta. ¿Está bien? Pero cuando ya vamos para los diarios, las redes sociales, Facebook estuvo hace un par de semanas muy en las noticias respecto a si favorecía cierto partido sobre otro, en las noticias que mostraba, ¿no? Y también Facebook tiene este efecto de, bueno, que es el que está acá ilustrado, ahora lo cuento, que no es solo las noticias que me muestra porque creen que me interesan, sino que son las que comparten la gente con la que yo estoy más conectado. Entonces, al principio todos tienen algún amigo que no piensa como uno y eso iba filtrándose en el muro de uno y podía leer algo con lo cual no estaba tan de acuerdo. Pero como Facebook se da cuenta que eso no lo lees tan seguido porque como no estás de acuerdo, no te interesa tanto y va por el clic, te empieza a meter de los amigos que piensan como vos y que comparten cosas con las que vos estás de acuerdo y que por lo tanto haces clic. Entonces de pronto se empieza a dar el efecto burbuja sumado a la cuestión de redes sociales. Acá es un trabajo de un artículo en la revista Anfibia de Ernesto Calvo, que es un capo con el cual tuve la suerte de dar un curso. Es un politólogo hacker que hace este tipo de dibujos, casi arte. Son los tweets acerca del caso de Santiago Maldonado, que aún no se sabe dónde está. Y se ven tweets a favor, digamos, de la aparición con vida de Maldonado, reclamando justicia en ese caso, versus tweets tomándoselo medio en joda, Maldonado está en Europa y otras cosas por el estilo. Y acá se ven los links que hay a los medios de comunicación
digamos, usuales, ¿no? Los diarios argentinos, Clarín, Página 12 de La Nación. Pero lo más impactante es que la gente tuitea, retuitea y escribe en dos burbujas, y lo de una burbuja no pasa para la otra y viceversa. Entonces, el Twitter también cuando yo hablo de Twitter me está tirando la gente que sigo, pero también las cosas en las que yo quiero hacer clic. Entonces, la extrema personalización de todo nos está llevando incluso a un lugar en el cual no nos ejercita en la tolerancia de exponernos a contenido que nos incomoda. Uno tiene que estar muy activo para abrir el diario que le molesta y leerse 3 notas y decir, qué chabón lo que dice. ¿Está bien? Hay que tener ganas. Es más fácil, o las cosas pasatistas, los videos de recopilación de goles, o la nota que dice, claro, que uno la lee y dice, que sí, ¿no? Sí. ¿Está bien? Pero bueno, ese es un poco el cierre y gracias por la atención y quería abrir la charla para que podamos discutir